hoy hablaremos sobre el papel de México en la crisis política de Perú. Tras la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, luego de intentar disolver el Congreso el miércoles pasado, la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada por algunos sectores políticos dentro y fuera del país. Después de la detención de Castillo por rebelión, López Obrador le ofreció asilo político en México, un país con una histórica tradición de ofrecer este recurso del derecho internacional. En 2019, López Obrador también ofreció refugio al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien renunció y salió de su país tras 13 años en el poder después de casi un mes de protestas por denuncias de fraude electoral en las cuestionadas elecciones de ese año. López Obrador defiende que la política exterior de su país se rige por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Sin embargo, hay quienes critican una intromisión de México en asuntos internos de otras naciones. Comenzamos esta edición de Club de Prensa con nuestros invitados. Nos acompañan desde la Ciudad de México Jorge Camargo, analista y consultor político de diversos gobiernos en México. Y desde el Estado de México, Arturo Espinosa, reportero independiente. Muy buenos días a ambos. Gracias por atender esta invitación. Comienzo contigo, Jorge. Lo que estamos viendo hoy en Perú, molesto por la intromisión de México, ¿no recuerda a la crisis que hubo hace exactamente 3 años con el entonces gobierno interino de Bolivia después del asilo a Evo Morales? Es que por un lado hablamos de Castillo acusado de autogolpe de Estado y por el otro de Evo Morales señalado de fraude en las cuestionadas elecciones de 2019. ¿No se respetan los procesos internos? Es correcto. Aun cuando la Constitución establece que esta política, así lo que bien has dicho, en esta ocasión el gobierno mexicano ha violado de alguna manera esta política y lo que ha hecho es incluso a través de su embajador tener injerencia en los procesos políticos internos. Esa es la gran diferencia que existe hoy e incluso la propia descalificación del presidente López Obrador a su canciller, cuando el canciller niega haber recibido llamada del ahora expresidente y el presidente al día siguiente dice que sí, efectivamente habló con él y ofreció abrir las puertas de la embajada con una absoluta injerencia en un proceso interno que la Constitución prohíbe. Ahora, Arturo Espinosa, en el Estado de México, ¿cómo percibe el mexicano esto de ofrecer asilo a aliados políticos o incluso al propio Julian Assange, exfundador de Wikileaks, mientras en casa López Obrador tilda a sus opositores de racistas, de clasistas, de corruptos? Bueno, en un principio, una vez que se supo aquí en la mañana el caso de Pedro Castillo, el movimiento en redes comenzó muy fuerte para comenzar a imaginar que posiblemente le íbamos a dar un asilo político. Lo curioso fue que se consumó. Entre dimes y diretes del canciller y del presidente se consumó este ofrecimiento y evidentemente hubo un movimiento muy fuerte en redes sociales. No se percibió bien. Y no se percibe bien porque ha sido una política exterior que se ha utilizado al gusto. Recordemos que no es la primera vez. En junio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su inconformidad precisamente porque Andrés Manuel calificó de indigna al entonces candidato a la presidencia de Gustavo Petro. También desde Ucrania ya le habían hecho un extrañamiento y por supuesto que no se vio bien que ofreciera un asilo político ni que comenzara a ofrecerlo. Jorge, con el caso de Evo, de Assange, de Castillo, ¿ves quizá amiguismo en esto que el presidente de México califica como una tradición de asilo? Creo que no de una manera tan clara porque se han desvirtuado los conceptos del asilo político como establece la Constitución. Me parece que el presidente busca crear una presencia en Centro y Sudamérica justo con este eje que se ha buscado construir de un populismo, pero que va en contra de lo que los propios mexicanos opinan. En el caso de Evo Morales hubo protestas aquí, hubo quienes siguieron a Evo Morales para pedirle que saliera del país. Y en el caso de Castillo, justamente la oposición y muchos críticos cuestionaron al presidente porque estaba dando asilo a personas que son exactamente de la misma característica autocrática, populista del presidente. Creo que ese ha sido el gran error de esta administración, pero forma parte de su construcción ideológica. Arturo,
Si esto es una tradición propia de México, la de ofrecer asilo político, ¿lo habríamos visto igual en un gobierno de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, con estos personajes de izquierda populista? Yo creo que no. Yo creo que no lo hubiéramos visto. Y es que también el silencio ha comunicado por parte del presidente. No se ha pronunciado contra las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. No se ha pronunciado sobre los operativos en El Salvador, las protestas en Cuba y la posición sobre la guerra de Rusia y Ucrania ha sido intermitente. Yo creo que no, definitivamente sus silencios también han hablado por él. No se hubiera podido comparar, creo que hubiera habido un poco más de prudencia, hablando por los expresidentes, analizar un poco más lo que significaba ofrecer un asilo político. Yo considero que él ha hecho este ofrecimiento a partir de algunas personas que a él le cambien. Es decir, la política exterior se basa en sus preferencias políticas, que en este caso, como se había mencionado, son de esa izquierda y esa izquierda populista. Momento de irnos a un primer corte recordando las declaraciones de López Obrador confirmando que el hoy expresidente Castillo avisó que iría a la Embajada Mexicana en Lima para pedir asilo antes de ser detenido. Ya regresamos. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.